Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 11º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Eylul se había enfadado por sentirse restringida, había tomado el coche de Mercan y había salido de casa junto con Mercan. Ates en cambio lo seguía como último recurso, se paró delante de ellos con su coche. Eylul con dificultad detuvo el coche que conducía rápido. En este accidente los tres podrían haber muerto, el destino quiso que vivieran. Mercan y Ates bajaron del coche. Mercan empezó a llorar y le dijo a Ates: tuve mucho miedo de que te pasara algo. Ates también se ha preocupado por Mercan. Eylul en cambio parece haber entrado en shock después de que el coche se detuvo, no ha entendido lo que hizo. Ates le dijo a Eylul: te has vuelto loca, ¿por qué hiciste algo así? Y empezó a gritar. Pusiste en peligro tanto tu propia vida como la vida de Mercan. Ates los tomó a los dos entre sus brazos, los abrazó fuerte y les dijo: si les hubiera pasado algo yo no podría vivir. Eylul salió de entre los brazos de Ates gritando, dijo: no funciona, por los dolores del pasado no podemos estar juntos. Yo les hago daño, lo mejor es que nos separemos. Ates abrazó fuerte a Eylul y le dijo: nunca te soltaré. Eylul gritándole a Ates dijo: suéltame, renuncia a mí, no funciona. Ates no soltó a Eylul mientras Eylul intentaba escapar de Ates dándole puñetazos, pero Ates de todos modos no la soltó. Los dos hermanos se abrazaron fuerte el uno al otro mientras Mercan está llena de lágrimas. Los minutos avanzaron, regresaron a casa. Mercan fue al dormitorio, llora, tiene en la mente las palabras de Eylul. Eylul les había dicho: no podemos estar juntos, necesitamos separarnos. Mercan no quiere permitir la separación de los dos hermanos, se entristece como si quisiera hacer algo. Cuando Ates entró en la habitación, la pareja se abrazaron. Ates y Mercan han superado un gran peligro. Ates le dijo a Eylul: tuve mucho miedo por ti, nunca más permitiré que ocurra algo así. Eylul en cambio está en el dormitorio, no puede darle sentido a por qué hizo algo así, está muy arrepentida y enfadada. Unos minutos después llegó Saye a su habitación. Cuando Saye exhibió actitudes fingidas, Eylul le dijo: ¿sabes qué viví hoy? Yo por hacerle daño a Mercan estuve a punto de causar la muerte de mi hermano, porque yo no sé amar, estoy enfocada en hacer daño. ¿Por qué me criaste así? ¿Por qué nunca me quisiste? No me mostraste amor. En ese momento sonó el teléfono de Eylul, la persona que llama es Azar. Eylul echó a Saye de la habitación. Contestó el teléfono que sonaba. Azar le dijo a Eylul: ¿por qué no viniste a la comida? Eylul le dijo a Azar: no iré, no me llames otra vez. Eylul terminó la llamada telefónica de forma dura. Azar se enfadó mucho. En ese momento se acercó Abdo a su lado. Abdo le dijo a Azar: atrapamos al espía que Ates nos puso detrás, ¿qué hacemos? Azar le dijo a Abdo: por ahora que se quede, obtén información de nuestro informante en la casa de Ates. En esa casa de nuevo ha habido problemas. ¿Por qué estaba Azar tan enfadado? ¿Por ser rechazado por una mujer o porque su plan se trastornó? Por otro lado, Ates está en el dormitorio, habla con la empleada de la empresa llamada Saide sobre el lanzamiento. Después de que Ates obtuvo las informaciones, terminó la llamada telefónica. Mercan le dijo a Ates: vi el proyecto de lanzamiento, está muy bien preparado, porque quieres hacer el lanzamiento en la mansión. Ates le dijo a Mercan: para Eylul este lugar es más adecuado. En el lanzamiento habrá la presentación del proyecto de albergue para Eylul. Mercan le dijo a Ates: lo has pensado muy bien, debemos esforzarnos juntos por Eylul, debemos darle confianza. Ates le dijo a Mercan el asunto que tenía en la mente desde hace días y le dijo: ¿y si tomáramos apoyo de un psicólogo para Eylul? Eylul al principio no aceptará esto, pero debo intentarlo. Según Mercan, para la ayuda del psicólogo primero Eylul debe aceptarlo. Mercan de repente se sumió en el silencio, empezó a expresar la inquietud de su interior y le dijo: lamento mucho que hayas tenido que quedarte entre dos personas.
Ates le dio una respuesta significativa a Mercan y le dijo: el que realmente está triste soy yo por haberte hecho vivir estas cosas. De Mercan a Ates continúan las frases significativas y dice: te quiero tanto que por ti haría cualquier cosa, eres muy importante para mí. Ates le dijo a Mercan: estar a mi lado, esto me basta. Mercan, para no entristecer más a Ates, se secó la lágrima como si fuera fuerte, le dijo: hoy olvidaremos todo. Que hoy sea un día muy bonito, tú y yo lejos de todo, y en la mansión tendremos una invitación, todo será muy bonito. Ates le dijo a Mercan: necesito trabajar, y se fue. En esos minutos Musein ha ido de visita a la casa de Azar, su objetivo es aprender algo. Musein le dijo a Azar: anoche en la cena hiciste preguntas extrañas, ¿cuál es tu objetivo? Azar le preguntó a Musein: solo quiero saber por qué quemaste la casa de Eilul. Aunque Musein lo niegue, Azar es decidido, como sabe del hecho del incendio, quiere aprender la otra verdad. Musein le dijo a Azar: no tengo una respuesta que darte, y se fue de allí. Abdo le dijo a Azar: teníamos una grabación de video de que Musein quemó la casa de Eilul, ojalá se la hubieras mostrado. Azar entiende bien de la psicología humana y le dijo a Abdo que se sepa su secreto le traerá inquietud. Esta inquietud es suficiente para obligarla a un acuerdo. Por otro lado, Eilul está en su habitación y ella también está pensativa por el último hecho ocurrido unos minutos después. Mercan entró en la habitación de forma tímida. Mercan le dijo a Eilul: no te diré constantemente las mismas cosas, deja de culpar a tu hermano por mi culpa, él hace todo por ti. Ten en cuenta que nadie puede meterse entre hermanos. Para llevar este asunto a una solución lo facilitaré, te lo prometo. Eilul no dio ninguna respuesta. En cuanto Mercan terminó su conversación, salió de la habitación. Luego Mercan, con una caja en la mano, fue al despacho de Ates. Mercan ha traído polvo de escultura, hará una escultura de manos con Ates. Mercan le dijo a Ates: haremos una escultura de forma que nos agarremos las manos el uno al otro. Los minutos avanzaron, prepararon el barro de la escultura, luego uniendo las manos las metieron dentro del barro de la escultura. Mercan le dijo a Ates: esperaremos un poco para que se solidifique. Mercan, mirando a los ojos de Ates, pensó para sí: por más separados que estemos, nuestras manos siempre quedarán unidas así. ¿Qué planeaba Mercan de nuevo? ¿Separarse de Ates? ¿Retirarse de entre los dos hermanos? Mercan preparará la comida esta noche con sus propias manos para Ates. ¿La última cena? La continuación en la parte 2.